Aquí en el estudio. Así es, está con nosotros Pedro Urquijo, economista, y vamos a hablar del aumento del salario mínimo. Ya lo platicábamos a inicios de este mes. Bienvenido, un gusto saludarlo. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días al auditorio. En las últimas semanas han pasado muchos temas que tienen que ver con el aspecto laboral. Sí. La semana pasada hablamos de las vacaciones dignas. Necesitamos que esta semana se apruebe para que entre en vigor el 1 de enero. Pero desgraciadamente los diputados se van de vacaciones y nuestras vacaciones se van a quedar pendientes, al parecer. Otro tema que tiene que ver con lo laboral es el incremento del salario mínimo. Muchas veces pensamos, no, yo no gano el salario mínimo, a mí no me importa cuánto está el salario mínimo. Pero lo que son prestaciones como el salario mínimo, al mediano plazo se terminan convirtiendo en indicadores económicos, como lo es inflación, crecimiento económico, competitividad. Por eso es importante que todos, independientemente si ganamos el salario mínimo o no, estemos informados acerca de cuál es el incremento y sobre todo cuáles son los impactos. Hay muchas empresas muy importantes que en sus perfiles de puestos tienen estas tablas de los salarios por puesto y la base es el salario mínimo precisamente, ¿no? Correcto. El salario mínimo no se tiene que ver como lo que va a ganar el empleado, sino con lo que no, menos de ahí no deben de pagar menos de ahí. O sea, tiene que ser un rango inferior. No lo tenemos que ver como un aspiracional, sino, es decir, menos de ahí no pueden pagar. El 1 de diciembre, la CONASAMI, por cierto, presidida por el doctor Luis Munguía, nuestro paisano, sí, acordó aumentar el salario mínimo, pasar de 172 a 207 en lo que es la franja que no es fronteriza, y en la franja fronteriza pasar de 260 a 312. Ese es un incremento del 20%. ¿Por qué el 20%? La CONASAMI contempló el 8% de inflación que tuvimos en 2022, le agregó un 2% y posteriormente le agregó el monto independiente de recuperación que equivalió a 15 pesos. Entonces, para el siguiente año, en la mayoría del país será de 312 pesos. 207. 207. En la franja fronteriza, que en nuestro caso tenemos Cananea, Nogales, San Luis, entre otros, subiría a 312. Ahora, ¿cómo ha evolucionado el salario? De 2000 a 2022 pasó de 50 pesos a 207 pesos. Es un indicador sumamente positivo. Desgraciadamente la inflación también ha tenido que ver. También desgraciadamente, claro, si lo comparamos. Sí, y aquí surgen muchas dudas. Se preguntan, ¿el incremento es bueno, genera inflación? Y hay un debate muy acalorado. Número uno, por supuesto que es bueno el aumento del salario mínimo. Preguntémosle a una persona que gana el salario mínimo y este aumento del 20% equivale a más de 1,000 pesos al mes. Por supuesto que es bueno. Noble. ¿Causa inflación? Por supuesto que causa inflación, pero tenemos que ver cuáles son los tipos de inflación que tenemos. Actualmente la inflación tiene que ver más con factores externos que con factores como el consumo. Y también podríamos hacer el ejercicio de, con estos 207 pesos por día, ver qué tanto de la canasta básica nos alcanza o qué es lo que podemos comer en los 3 alimentos del día. Exactamente. El indicador del salario mínimo por sí solo no nos dice mucho, pero habría que compararlo con la canasta alimentaria, que está un poquito abajo de los 2,000 pesos, pero la canasta extendida, que incluye vivienda, que incluye educación, que incluye servicios, esa está arriba de 12,000 pesos. Y desgraciadamente pues el salario mínimo sí alcanzaría para una canasta alimentaria, pero no para satisfacer necesidades como vivienda, como servicios, escolaridad. Y ese es el indicador. No nomás el salario mínimo, también compararlo con los costos. Y ahí es donde quedaría el vacío, porque quienes tal vez puedan comer con su salario, pues no van a poder pagar el resto de los servicios o va a haber una descompensación. Exacto. Desgraciadamente, con el salario mínimo, un núcleo familiar tendrían que tener 4 trabajadores con un salario mínimo. Para más o menos salir ahí. Con la línea básica, con la línea de la canasta ampliada. Muy interesante. Entonces, todo esto ya para el siguiente año estará aplicando. Ya falta muy poco. ¿Cuántos días decíamos? 18 todavía. Sí. Ya a partir de enero ya esto se activa. Sí, bueno, esperemos. Esperemos que sí sea. Y otra pregunta que nos hacemos mucho es, ¿cuántos mexicanos ganan el salario mínimo? Esa es otra pregunta difícil de contestar porque tenemos informalidad
y tenemos la formalidad. Hay que recordar que la formalidad son los puestos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE. Y hay unas cifras muy enredosas ahí. Se dice que 47,000 personas por parte del seguro, y otras cifras nos hablan de hasta 8 millones. Pero como les comentaba, lo importante en sí no es el salario como aspirar a ese monto, sino que no se pague menos de eso. ¿Por qué? Porque la línea de pobreza no alcanzaría con el salario mínimo para abastecer las necesidades básicas. ¿Cómo afecta esto a los salarios que pues, no se rigen directamente por el salario mínimo? Como ya lo decíamos, sabemos que sí impacta, pero hay un cambio también progresivo en salarios generales. Por supuesto, hay una presión para el incremento de los salarios. Eso es algo positivo, porque al aumentar el salario mínimo, los salarios de las personas que ganan más del salario mínimo se ven presionados al alza. Muy bien. Muchas gracias, Jesús Pedro Urquijo, por la información. Muy interesante. ¿Dónde lo podemos contactar? Claro, para cualquier comentario, propuestas de temas, me pueden encontrar en Facebook, en Descifrando Códigos Económicos. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde, cada semana está con nosotros Pedro Urquijo, reconocido economista, que nos da esta información tan interesante. Pausa y volvemos. Las mejores